Cordial saludo. Vamos a revisar aquí a partir de este caso, el aspecto o el tema del diagrama de Pareto. Entonces, aquí tenemos unos datos. El problema se refiere al incumplimiento de unos tiempos de entrega y se ha planteado este gráfico. Pues este gráfico, como lo ven, pues no es un diagrama de Pareto. Un diagrama de Pareto, como está explicado en la guía, debe tener las frecuencias absolutas, que son las incidencias individuales de cada factor, de cada fenómeno. La frecuencia relativa, hay que anotar también pues, que estas frecuencias absolutas deben estar ordenadas, como está aquí, está correcto esa parte. Las frecuencias relativas y las frecuencias relativas acumuladas. En el eje, ya en el diagrama, en el eje X tiene que ir el nombre de las categorías o de los factores. De manera vertical, como barras verticales, va la frecuencia absoluta. Obviamente esta parte está bien, aunque aquí hay un pequeño inconveniente con esta sección, pero, y ahora lo vamos a corregir, pero a manera de histograma, es decir, un poco más gruesas las líneas. Y miren que al seleccionar, otra situación que yo veo aquí es que al seleccionar la serie de líneas verticales me está tomando tanto frecuencia absoluta como frecuencia acumulada. Entonces ahí hay un error. Esta no debe ser una línea de tendencia, no hay que agregar una línea de tendencia, sino lo que se desea graficar o incorporar en el gráfico es justamente esta frecuencia relativa acumulada como otro gráfico u otra serie de graficada sobre el mismo gráfico, pero con un eje en un eje secundario. Entonces, bien, vamos allá, vamos a revisar, ya hemos revisado esto, vamos a elaborar el diagrama de Pareto correspondiente. Entonces, vamos a hacerlo sobre el mismo. Voy a minimizar un poco este que tenemos aquí para que luego podamos pues comparar los resultados. He hecho una pequeña copia y simplemente voy a borrar el que tenemos en este momento. Entonces lo primero que hacemos es marcar los elementos. Vamos a marcar la frecuencia, el factor y la frecuencia absoluta, y con control marcamos también la frecuencia absoluta acumulada. Con eso nos vamos a insertar el gráfico. Aquí en la pestaña insertar, obviamente también dependiendo de la versión que ustedes tengan, miren aquí tenemos este grupo de gráfico y en algunos casos ya me aparece de una vez el gráfico que queremos lograr. Vamos a intentar hacerlo con dos alternativas. Cuando el Excel actualizado, pues seguramente ya tienen el diagrama de Pareto allí. Entonces sencillamente sale. Entonces, como pueden ver, ahí está la frecuencia de datos, ¿no? Cuando hacemos clic sobre esa serie, entonces esta es la frecuencia absoluta. Miren que están los factores, demora, y va hasta el valor 180. Y la línea en otro color que ven es la línea de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces allí vamos a hacer unos pequeños ajustes. Aquí van a colocar el título de gráfico, entonces digamos componentes de demora en la entrega. Usted le puede colocar otro título, por supuesto. Simplemente entonces aquí vamos a reducir aquí la escala. Como la máxima frecuencia es hasta 180, vamos a colocar que sea hasta el 180. Marcamos el gráfico, el eje, perdón, y decimos mínimo en 0, máximo 200 está aquí por defecto. Entonces le vamos a cambiar a máximo 180. Listo, ya tenemos esto mejor. Bien, entonces ya aquí tenemos un diagrama de Pareto. Si se puede hacer algunos ajustes ya de visualización. Por ejemplo, una cosa que les puedo recomendar es que estos factores que están aquí en esta parte y que corresponden a estos factores pues sean un poco cortos, ¿vale? Que no tengan tanto texto
o reducir los para, los de, los la, un poco para tener un poco más sintético y podamos tener aquí una información más clara y ojalá que en lo posible salga completo el texto. Pueden hacer algunos ajustes. Algunos ya vienen los diseños preestablecidos pues en su Excel, organizar un poco los diferentes elementos, colocar, por ejemplo, las series es importante, pero ya viene básicamente lo que ustedes deseen aquí organizar. Hasta allí ya tenemos entonces un diagrama de Pareto. Otra cosa que podemos hacer es llevar la línea inicial de la frecuencia o el punto inicial de la frecuencia acumulada al extremo o a la parte superior de una de las barras. Para eso lo que hay que hacer es disminuir la escala. Nos puede quedar diferente, pero generalmente se utiliza esa presentación. Marcamos el eje vertical Y, los datos del eje vertical Y. Con clic derecho tenemos que lograr que me permita dar formato al eje. En dar formato al eje, miren que aparece el mínimo y el máximo. El mínimo está en 0, el máximo está en 200. Entonces, en lugar de 200, vamos a cambiar por el valor total de la frecuencia absoluta que tenemos. En este caso, la total suma 938. Entonces, colocamos 938 y con eso logramos que el gráfico quede pues de esa manera. Disminuye un poco, pero ahí ya hay que jugar entonces con el tamaño de la gráfica. Entonces hay un buen espacio, entonces podemos ampliarlo un poco, y también pues el área de trazado lo puedo ampliar un poquito para poder obtener, digamos, un gráfico de otra manera. Bien, entonces ahí tenemos el gráfico de Pareto. Lo que hay que analizar ya para los gráficos de siguiente nivel es identificar cuántos factores son los principales cuya frecuencia absoluta, relativa acumulada, llegan al 80%. En este caso, miren que tenemos hasta el sexto factor para encontrar el 86%. Entonces, con esos elementos nos vamos, es decir, en este caso tendría que hacerse 6 factores o 6 diagramas de Pareto de segundo nivel, aplicando el mismo procedimiento, pues preguntándose por qué existe demoras en los materiales, cuáles son los aspectos que me están propiciando demoras en los materiales, cuáles aspectos me propician o me están generando tecnologías inadecuadas, cuáles me están generando personal con falta de capacitación. Habría que colocar aquí mejor incluso la redacción, es otra recomendación. Demora en despacho de transporte, falta de planificación, aquí un poco más en concreto, poco material para la capacidad de los tractocamiones. Otra recomendación que quiero hacerles es que, bueno, si en la realidad esto opera así, nada que hacer, hay que trabajar 6 factores o 7 factores, 10 factores, los que impliquen por lo menos el 80%. Pero para efectos del trabajo académico y que ustedes se den cuenta cómo opera esto, que es lo esencial, les recomiendo que trabajen con 3, 4 factores. Entonces pueden modificar un poco aquí los datos, la frecuencia, para que con 3 o 4 factores alcancen el 80% o más, y con eso trabajamos los diagramas de segundo nivel. Ese es entonces este diagrama de Pareto. Y miren que es muy distinto al que se tenía inicialmente. Entonces, miren, ahí los ponemos en comparación. Vamos a tratar de ubicarlos aquí, miren. Es muy diferente. Entonces este no nos sirve como diagrama de Pareto. ¿Qué pasa entonces ahora en esta presentación cuando no tenemos pues un Excel que tenga el gráfico de Pareto preelaborado, que no sé, sino que con un clic hacerlo como en la parte anterior? Entonces vamos a buscar otra forma de hacer el diagrama de Pareto. Marcamos para el mismo ejemplo que estábamos revisando, que procede de uno de los grupos de trabajo. Señalizamos la columna de factores hasta antes del total, o factores y frecuencias absolutos. Presionando control, la columna de frecuencia relativa acumulada. Vamos a la pestaña insertar, vamos a gráficos y buscamos
estos gráficos de líneas. En estos gráficos de líneas, seleccionamos uno de ellos, podemos seleccionar este que tiene líneas con marcadores y tenemos ya un primer gráfico. Vamos a ampliar aquí un poco para poderlo dimensionar mejor. Entonces, como pueden ver aquí, esta primera serie de datos, si yo la marco, se marca acá en la tabla de datos la frecuencia absoluta, que es a la que corresponde, pero está en líneas, en líneas y puntos. Y esta otra, digamos, serie corresponde a la frecuencia absoluta, pero está totalmente plana porque está referenciada a este eje principal. Entonces, aquí ya vamos a visualizar dos procedimientos. Para esta primera serie, pues simplemente vamos a cambiar el tipo de gráfico, marcamos, nos damos cuenta que quede marcada toda la serie de datos. Con clic derecho vamos a cambiar el tipo de gráfico de series y allí buscamos pues el gráfico que corresponde. Entonces aquí vamos a marcar esta gráfica y vamos a buscar aquí columnas. Y para la otra, aquí bueno, me lo trae de una vez la posibilidad de hacerlo todo, quizá por la versión del Excel, pero no voy a hacer esa parte porque aquí ya me quedaría muy fácil hacerlo. Vamos a ir paso a paso. Segunda parte, entonces tomamos la segunda serie, la que está en el piso, la marcamos, verificamos que esté toda marcada y vamos a, digamos, a revisar esta serie de datos. Vamos a revisar esta serie de datos. Damos entonces clic derecho y decimos nuevamente cambiar tipo de gráfico de series. Bueno, es posible que les salga a ustedes diferente, a mí me está saliendo la misma parte, la misma forma, simplemente aquí lo que hay que hacer es líneas con marcadores, esa parte no la vamos a tocar de esta segunda serie y lo que sí vamos a marcar es que sea en un eje secundario. Si marcamos eso ya miren que el gráfico ya tiene otra presentación y ya se va apareciendo lo que es un diagrama de Pareto. Ahora, ¿qué procedimiento hacemos? Lo que procede entonces ahora es quitar el espacio que hay entre las barras verticales que corresponden a la frecuencia absoluta. Marcamos, cuidando que todas las barras se hayan marcado. Con clic derecho vamos a dar formato a la serie de datos y allí en superposición de serie la dejamos tal cual al 0%, pero ancho del rango le ponemos 0%. Hacemos clic en otra parte y ya tenemos los gráficos fusionados. Volvemos a marcar la serie, vamos a agregarle líneas. Entonces vamos aquí a buscar bordes, ¿no? El relleno lo voy a dejar tal cual. Voy a agregar una línea sólida y le voy a cambiar el color a negro como para que se vea, haga contraste. Y listo. Ya tenemos esta parte. Voy a cerrar aquí este cuadro. Miren ya cómo va nuestro diagrama de Pareto. Fíjense que el eje secundario va del 0 al 120%. Entonces vamos a cambiar la escala y vamos a indicar que el máximo no sea 1,2 sino 1, o sea el 100%. Ya tenemos esa parte hecha. Y finalmente lo que podemos hacer, miren que ahí se me borró, a veces puede suceder eso, ¿cierto? Que se le modifiquen algunas cosas, pero pues vuelve usted a organizar esta parte. Esto lo teníamos como línea, entonces, o bordes, borde, línea sólida, y el color es este color negro. Listo. Nos queda pendiente simplemente llevar este punto, este primer marcador, a la cúspide de esta serie. Entonces, lo que se hace es marcar esa escala, clic derecho, formato a serie de datos, y el máximo no lo ponemos en 200, sino en el valor que tiene aquí la total o el total de la suma de las frecuencias absolutas, que es 938, exactamente ese valor, y con eso nos queda ya un diagrama de esta manera. Ya lo que seguiría es que organice el título del gráfico, que organice otros elementos para
organizar su diagrama de Pareto. De esa manera ya tenemos el diagrama de Pareto para que puedan tener en cuenta. Y aplicar lo que hemos dicho, lo mismo para los factores que corresponden al 80%, identificando obviamente los factores que explican cada uno de los principales. En este caso, bueno, podemos aquí agregar, miren, podemos agregar si gustan los datos, las etiquetas de los datos para la serie acumulada, para saber dónde está el 80%, entonces miren que corresponde a las 6 primeras. Ya puede usted organizarlas de otra manera, quizá pintarlas de otro color, las 6. Bueno, ya eso corresponde al manejo de ustedes. Espero que les sirva esta explicación. Hasta otra oportunidad.